Hola, soy Jesús Olivares del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión presentando las características del lenguaje Java. El tema lo desarrollamos con base en 4 puntos, que son origen y características de Java, declaración de variables, descripción de los operadores, las estructuras de control y terminamos con las conclusiones. Iniciemos con las características y origen del lenguaje de programación Java. Desde 1990, con la dirección de James Gosling, se estaba desarrollando un lenguaje de programación nuevo que se llamaba Oak, Roble, como parte del Green Project. Un lenguaje de programación que funcionaría en la web, colocándose en dispositivos electrodomésticos que se podrían comunicar con otros. Por ejemplo, el refrigerador o la alacena podrían comunicarse con un centro comercial y solicitar los productos que les hicieran falta. En 1994, el CEO de Sun, Scott McNealy, se preguntaba por qué sería necesario crear un nuevo lenguaje de programación, por lo que solicitó al equipo de James Gosling de qué se trata este proyecto. Cuando Scott McNealy conoce el proyecto, en lugar de cerrar el proyecto, lo apoya personalmente. Únicamente solicitó que se renombrara como Java. La razón de esto es que Java es una pequeña isla de Indonesia en donde se produce café de muy alta calidad, bebida que es la favorita de muchos programadores. De esta manera, en 1995 se hace una presentación pública el 23 de mayo, colocándolo como parte del navegador Netscape. Con esto alcanzó gran popularidad e inició su auge. Actualmente, en 2021, es un lenguaje que está enfrentando mucha competencia por parte de otros desarrollos. En esta gráfica observamos que el lenguaje Java es uno de los más utilizados. En las características del lenguaje de programación Java encontramos que es multiplataforma porque el código fuente, que son archivos con extensión .java, se compilan a archivos que se conoce como bytecode y que llevan la extensión .class. Estos programas se compilan en diferentes plataformas, es decir, en diferentes hardware y sistemas operativos, generando este código común, que es un .class. Estos archivos se interpretan por la máquina virtual de Java, dando la portabilidad. Este lenguaje de programación es orientado a objetos con herencia unitaria, a diferencia de otros lenguajes que soportan la herencia múltiple. Se dice que es de tipeo estricto porque una vez que a una variable se le asigna un tipo, no es posible cambiarle el tipo de dato. El primer programa que se acostumbra a elaborar como parte del aprendizaje de un lenguaje de programación se conoce como Hola Mundo. En el caso del lenguaje Java, este programa requiere que se cree una clase, que se define una clase. En esta clase se define un método que se conoce como main, que debe llevar los calificadores public y static. El caso de public es para que sea visible por la máquina virtual de Java, de otra forma no lo vería, si fuera private. Y también tiene que ser static porque debe tener memoria asignada desde que se compila. Void indica que no va a devolver ningún tipo de dato. Main además utiliza argumentos que se pueden dar en la línea de comandos. En este caso, la instrucción que despliega Hola Mundo es println, que pertenece al objeto out que se encuentra en la clase system. El segundo programa que típicamente se desarrolla en algún lenguaje de programación es un programa que lee datos y realiza una suma. Aquí en este caso estamos creando la clase SumaDato y en la cual leemos la variable A, leemos la variable B y aquí se realiza la suma, que como vemos aquí tenemos que colocar un paréntesis. De otra forma se tendría este operador más que está usando como concatenación de strings, de cadenas. En este programa tenemos que importar las clases BufferReader, InputStreamReader y también tenemos que importar el IOException, que este es una clase que va a atender los errores de entrada-salida en caso que se presentaran cuando se está leyendo algún dato. Para facilitar la elaboración de modelos y de sistemas,
Ludwig von Bertalanffy en 1954 propuso la teoría de sistemas, en el cual decía que un sistema, que puede ser un sistema vivo o puede ser un sistema artificial, está formado por una entrada y una salida, junto con una caja negra en la cual hay procesos que transforman la entrada en la salida. En los estudios acerca de sistemas evolutivos, Fernando Galindo Soria del Instituto Politécnico Nacional, en 1985, escribe un artículo en donde especifica que los componentes de un sistema de información son datos, procesos y estructuras, entradas que se transforman mediante estos elementos en las salidas del sistema de información. Ahora hablaremos acerca de los datos. En el lenguaje de programación Java se tienen variables de tipos de datos primitivos u objetos. Las variables de tipo de datos primitivos ya son tipos predefinidos en el lenguaje de programación y las clases son las que el usuario puede definir, o bien ya existen algunas clases interconstruidas en el lenguaje. Las variables de tipo de datos primitivos llevan la sintaxis siguiente: el tipo de variable, el nombre de la variable y opcionalmente un valor inicial separado por un signo de igual. Aquí observamos un ejemplo en donde tenemos esta variable de tipo entero, int, que se llama dato y que tiene un valor inicial de 536. Conceptualmente, esta variable sabemos que es una posición de memoria en donde se va a guardar el valor y que lo podemos considerar como una caja. En la declaración de variables que son objetos que pertenecen a una clase, vamos a utilizar, en vez de utilizar el tipo de dato primitivo, vamos a utilizar el nombre de la clase, seguido del nombre del objeto, que en el caso de tipo de datos primitivos sería el nombre de la variable. Después tenemos que aplicar el signo igual, y con el operador new tenemos que especificar el nombre del constructor, y si vamos a usar argumentos los tenemos que proporcionar. Aquí en este ejemplo vemos que se trata de un objeto Erika de la clase persona, y aquí estamos invocando al constructor, que también es el nombre de la clase persona, sin argumentos. Conceptualmente, un objeto es una estructura que está formada por datos y procesos. En este caso, los datos representan variables u objetos que se encuentran de manera exclusiva para un objeto de esta clase persona, en este caso para Erika. Y tenemos otros métodos, ya hablamos del constructor. Tenemos métodos que sirven para asignar valores a estas variables, que se conocen como setters o asignadores. Y tenemos otros métodos que se conocen como getters y que son los que dan los valores hacia afuera. Regresando a los tipos de datos primitivos, nosotros podemos ver aquí que existen varias categorías de tipos de datos primitivos: los enteros, lógicos, carácter, real y sin tipo. En la categoría de enteros tenemos el tipo long de 64 bits con este rango de valores, las variables de tipo int que tienen 32 bits, las short que usan 16 bits y las variables byte que solamente consumen 8 bits y que tienen estos valores. En la categoría de variable lógico tenemos el tipo boolean, que solamente puede ser true o false. En la categoría carácter solamente tenemos un tipo que es char y que utiliza 2 bytes, es decir, 16 bits, y aquí va a poder tener caracteres Unicode para representar los diferentes alfabetos, además del románico, que es el que se utiliza para el castellano. Tendremos el cirílico para el ruso, caracteres japoneses, chinos, árabes y de otras naciones. En la categoría real tenemos dos tipos, que es float de 32 bits y el double, que ocupa 64 bits. Aquí vemos sus rangos de valores. Y en la categoría sin tipo es void, que por supuesto este indica que no tenemos un tipo de dato y que por lo tanto no devuelve valor.
Este se utiliza en las funciones para indicar esto, que no devuelve valor. En los tipos de datos primitivos y en los objetos string, vamos a utilizar algunos caracteres especiales que tienen significados tanto para realizar acciones como para representar algunos caracteres que no se pueden hacer debido a que en el caso de las comillas, nosotros utilizamos las comillas para inicio y fin de un string. El apóstrofo es porque delimita un carácter. Entonces, si quisiéramos representar el carácter apóstrofo, tenemos que usar la diagonal invertida y el apóstrofo. Si queremos colocar algunas comillas dentro de un string, colocamos diagonal invertida comillas. Y si quisiéramos representar la diagonal invertida, tenemos que utilizar la doble. El otro que es muy frecuente utilizarlo es el salto de línea y el tabulador. Este sirve para representar caracteres chinos, japoneses, rusos en nuestro idioma, que no está en nuestro teclado. En las variables enteras se pueden utilizar diferentes bases numéricas, como el caso de la base binaria, octal, decimal, hexadecimal. En el caso del binario, se utiliza como prefijo 0b minúscula o 0b mayúscula. Y por lo tanto los valores que podemos utilizar solamente es el 0 y el 1. En la base octal se utiliza como prefijo el 0. Así que hay que tener mucho cuidado cuando escribimos números, porque si lo iniciamos con 0, le estamos indicando al lenguaje de programación Java que es un número octal, y por lo tanto no permitirá la representación del 8 o del 9. Los números que típicamente utilizamos, la base predefinida, por default, es la base 10, y estos números se escriben sin ningún prefijo, pero algunas constantes que son long sí pueden llevar la letra L como sufijo. En la base hexadecimal la indicamos con el prefijo 0x mayúscula o minúscula. Y por lo tanto la representación de números como el 10, 11, 12, 13, 14 y 15 tiene que ser con las letras A para el 10, B para el 11, C para el 12, D para el 13, E para el 14 y la F para el 15. También el lenguaje de programación Java nos va a permitir utilizar el signo de subraya como separador de cifras que no cambia el valor del número, sino que simplemente es para que como constantes sea más fácil para leer a un programador o a otra persona, como en este caso del número 1.348.725, que es más fácil leerlo así que de esta otra forma. En los tipos de datos primitivos, float y double, en México se utilizan con el punto decimal, y en Europa hay que tener cuidado porque el separador en vez de punto es una coma. El exponente en este caso es opcional, no es obligatorio. Las constantes que son float se van a diferenciar de las tipo double porque las float llevan un sufijo letra F minúscula o mayúscula. En este tipo de constantes también podemos utilizar el carácter subraya para separar cifras. Recordamos que no es necesario una cantidad fija de cifras. Por aquí estamos usando 2 cifras y anteriormente habíamos utilizado 3 cifras. En algunos casos se requiere cambiar de un tipo a otro y para esto usamos lo que se conoce como enmascaramiento o casting, como en este caso en donde esta constante que es de tipo double la estamos cambiando a un valor entero y entonces al realizar la multiplicación observamos que aquí multiplicaremos 3 por 3 por 3 dando como resultado 27. Si no hubiéramos utilizado este casting o este enmascaramiento, el resultado sería 28.27. Como sabemos, si usamos float o double, entonces estaríamos usando los decimales y por lo tanto obtenemos este valor con double o con float. Si aplicamos el casting al resultado de la multiplicación, entonces obtendríamos el valor de 28 como un entero. Ahora vamos a realizar un ejercicio de declaración de variables. Por favor, indiquen si es correcta o incorrecta la declaración de variables en cada caso. Aquí observamos que esta declaración está incorrecta porque los números deben de escribirse sin comillas. No podemos asignar una string
a una variable numérica. Aquí es correcto, aunque el 14 no lleve punto decimal, entonces se asume que la parte decimal es 0. Y en este caso se va a aplicar una operación que se conoce como promoción. Es decir, cuando aplicamos un truncamiento, una transformación de variables, se le conoce como casting, enmascaramiento. Y cuando el compilador se da cuenta que tiene una variable que puede ser ampliada, llevada a un valor más amplio, se le conoce como promoción. En Java la promoción generalmente es automática. Aquí está equivocado porque las variables char deben de representarse con apóstrofos sencillos, con comillas sencillas. Y aquí está indicando que es un string. Acá tenemos un valor double que, aunque es flotante la constante, se aplica la promoción y la lleva a una representación double. Las variables, en este caso, no requieren tener un valor inicial, es opcional. Aquí tenemos dos variables, 1 y 2, y aquí a esta variable byte, de tipo byte, le estamos asignando un valor hexadecimal, y a la variable 2 no le damos valor inicial. Por lo tanto, esto está permitido. Aquí tenemos un ejemplo de declaración de variable char, en donde observamos que está utilizando apóstrofos o comillas simples para la asignación de su valor. Ahora vamos a hablar del ámbito de variables. Y entonces en Java se tienen varios ámbitos. El primero que vamos a estudiar es el de las variables de clase, que es cuando una variable es visible a métodos de una clase o también a diferentes objetos. Ya habíamos comentado que este es una variable, este objeto, este es otra variable, y cuando declaramos una variable en la clase con el prefijo static, esta variable se le asigna su memoria en la clase y sin embargo es visible para cualquier objeto que pertenezca a esta clase. En Java no existen variables globales fuera del contexto de las clases. Solamente tienen que estar definidas en una clase. El siguiente ámbito son las variables de objeto, como el caso de esta variable color. En este tipo de variables debe de crearse un objeto para que se pueda especificar la variable, que es la que forma parte del objeto. En este caso, estas variables de objeto son visibles a cualquiera de los métodos de un objeto y solamente pueden ser vistos por sus propios métodos. Quiere decir que estos métodos ven esta variable y en otro objeto estos métodos ven esta variable, pero estos métodos no podrían ver la variable color de otro objeto diferente. El siguiente ámbito que se tiene es cuando estamos dentro de un método. En este caso, las variables se pueden ser argumentos o bien variables locales al método. Ambos casos son variables de método y solamente son visibles para cualquier instrucción que se encuentre o bloque dentro de este método. Como el caso de i, observamos aquí que no requiere ser declarada, y también acá. La variable buscado la estamos utilizando en este lugar. El cuarto tipo de ámbito se conoce como variable de bloque y es cuando declaramos una variable dentro de un bloque formado por llave que abre, llave que cierra. En este caso, la variable tmp no es visible en otros bloques o en otras partes del método y por lo tanto tampoco es visible en un objeto o en una clase. Exclusivamente una variable de bloque es visible dentro del bloque en donde se declara, como en este caso, aquí se declara y aquí se utiliza. Hagamos un ejercicio del uso de variables en los diferentes ámbitos. Tenemos la variable resultado, que es una variable de clase, una variable de objeto. Aquí tenemos una variable de método, A, que se está
utilizando en invocación a este método Pitágoras. Aquí estamos usando la variable de objeto C para recibir el valor de Pitágoras y desplegamos este letrero de la suma de cuadrados, que es TMP. Aquí se está definiendo el método Pitágoras, que devolverá un valor float y acepta dos valores floats. Aquí se calculan los cuadrados. Vamos a resolver el ejercicio. Aquí se asignó esta variable de clase de color azul, esta variable de objeto de color morado, y acá tenemos una variable de método en color verde. Acá hay otras variables de método también en color verde. Entonces, para el primer caso de uso, vemos la variable C. Aquí está un error. Debido a que la variable C, por ser de objeto, necesitamos crear un objeto con el operador new para poder utilizar la variable. Por lo tanto, es equivocado, porque la queremos usar directamente sin haber creado un objeto de esta variable. En el caso de la variable A, aquí está correctamente utilizado porque aquí se está declarando y aquí se está utilizando dentro de su ámbito. En el caso de la variable TMP, esta es una variable que se declaró acá abajo en el método Pitágoras y por lo tanto aquí no existe. Es un error tratar de utilizarla en este lugar. Accediendo aquí al método Pitágoras, observamos que se está definiendo la variable TMP y que la variable A y B se definen como argumentos que pasan al método. Esta variable A no tiene nada que ver con esta variable A, porque aquí podría tener otro nombre, por ejemplo X y entonces tendríamos que utilizar aquí X y Y. Por lo tanto, estas variables son locales a este método y por lo tanto esta variable es diferente a la A que está arriba. Como aquí se define la variable TMP y float es el tipo de A y B, entonces es correcta la asignación y también el uso de A y B, que son de este método. Aquí estamos utilizando la raíz cuadrada de TMP y por lo tanto TMP está perfectamente bien utilizado en este ámbito. Resultado es una variable de clase y que puedes utilizar en cualquier parte y que no requiere una creación de un objeto o algo, porque se le asigna memoria desde el momento de compilación. Por lo tanto, es perfectamente válido utilizar esta variable de clase en este lugar y utilizarla para dar cálculos y también para que se devuelva su valor. Ahora hablaremos de los procesos en Java a través de los operadores y después hablaremos de las estructuras de control. En el lenguaje de programación Java, los operadores se aplican en variables o constantes de tipo de datos primitivos. No se aplican sobre los objetos. En caso de que se quiera utilizar alguna propiedad del objeto, tenemos que usar el casting, o bien es porque la propiedad del objeto es una variable de tipo de dato primitivo. Los operadores en Java se clasifican en aritméticos, con los operadores más, menos, división, residuo y multiplicación. Tenemos algunos operadores aritméticos compuestos como el autoincremento, el autodecremento y la operación abreviada. Aquí podemos poner un signo más, menos, por o división. Y entonces aquí dice que la variable que está aquí, si fuera por, se va a multiplicar por lo que aparezca acá. Aquí puede haber una expresión grande. Los operadores relacionales permiten comparar valores numéricos o cadenas. Aquí, menor que, mayor que, igual, diferente, menor igual o mayor igual. Los operadores lógicos son los que nos permiten evaluar lógicamente si tenemos una variable que es falsa o verdadera, entonces vamos a poder aplicar estos operadores. En este caso es el AND, el OR y el NOT. Otros operadores que se parecen a los lógicos, pero que son para manejo de bits, es el AND, el OR, el NOT y el OR exclusivo. Observen que estos se escriben con un solo ampersand y una sola barrita, y acá son dobles. Tenemos también operadores para corrimiento de bits hacia la derecha
y este que en medio es hacia la izquierda. En Java existe un condicional ternario que aquí tiene una expresión lógica y si evalúa verdadero se toma este valor y si evalúa falso se toma el valor después de los dos puntos. Sirve para asignar en forma condicional. Otros operadores como el punto, la coma, el paréntesis, igual, la asignación y el instance of. Este es para consultar si un objeto es una instancia de una clase. Es el operador de asignación y los paréntesis sirven para cambiar la precedencia de operadores. En esta tabla podemos ver la precedencia de operadores. Siempre se van a ejecutar los operadores de precedencia superior primero. Este punto separa un objeto de sus métodos o sus propiedades. El corchete generalmente se utiliza para establecer los índices de un arreglo. Los paréntesis se utilizan para la precedencia, cambiar la precedencia en expresiones aritméticas principalmente. Aquí tenemos la precedencia 2, el autoincremento, autodecremento, el not, la negación e instance of. Acá tenemos la tercera precedencia, es el operador por, división y el residuo. En el nivel 4 de precedencia tenemos la suma y la resta. En el nivel 5, los operadores de corrimiento de bits. En el nivel 6, los operadores lógicos, menor que, menor igual o mayor igual. Con menor precedencia, en 7 está igual y diferente. En la precedencia 8 tenemos el AND lógico para operaciones de bits. En la opción 9 tenemos el OR exclusivo para operaciones de bits. En el nivel 10 tenemos el operador OR con operaciones de bits. En el nivel 11 tenemos el operador lógico AND. En el 12 el OR. En el nivel 13 tenemos el operador condicional de Java. En el nivel 14 tenemos la asignación y la asignación con un operador. Y en el último nivel tenemos el separador coma. Aquí podemos ver un ejemplo de la precedencia de operadores. Tenemos esta expresión, x es igual a 5 por 8 menos 3 entre 2 más 6 mayor que 40. Entonces, para conocer el resultado que nos va a dar esta expresión, requerimos colocar el valor de la precedencia de cada operador. En este caso, el último operador que se va a ejecutar es este 14 por tener la menor precedencia y se va a ejecutar primero la multiplicación, después la división, después estos dos resultados se van a restar y a continuación se sumarán con el 6. Es importante mencionar aquí que cuando tenemos dos operadores con la misma precedencia, se ejecuta primero el de la izquierda y después el que esté más a la derecha. Y así vamos avanzando. Entonces, si utilizáramos estas líneas para unir los operadores que se ejecutan primero, aquí estamos diciendo que primero ejecuta la multiplicación, después la división, a continuación la diferencia, después hace la suma con el 6, se hace la comparación del resultado con 40 y finalmente el resultado de la comparación se asigna a la variable x. Aquí es únicamente utilizando los valores de precedencia de los diferentes operadores. Este es un ejemplo en donde vamos a cambiar la precedencia de operadores con paréntesis. La expresión original es 5 por 8 más 4, donde tiene una precedencia de 3 el operador multiplicación y una precedencia de 4 la suma. Y al momento que colocamos paréntesis, aquí de este otro lado, pues está cambiando la precedencia porque ahora se va a ejecutar primero el paréntesis y por lo tanto se va a ejecutar lo que está dentro del paréntesis y únicamente encontramos una suma. Ya que se resuelve la suma, ya se puede ejecutar el operador multiplicación que tiene precedencia 3. Si nosotros lo unimos con líneas la precedencia, en este ejemplo primero se ejecuta la multiplicación de 5 por 8 y el resultado se suma 4. En este otro caso, lo que estamos cambiando es el orden de precedencia. Primero se aplica la suma y después se hace la multiplicación con el 5. En el primer caso tenemos un 44 y en el segundo caso tenemos un 60. Al cambiar la precedencia de operadores, también cambia el resultado que se obtiene de una expresión aritmética. Continuamos con los procesos. Ahora conoceremos las estructuras de control del lenguaje de programación Java. La primera estructura de control que tiene Java se conoce como secuencia y es cuando nosotros colocamos
una serie de instrucciones, una después de la otra. Observen que aquí la ejecución es incondicional. Se van a ejecutar las 3 instrucciones, una después de la otra. La segunda estructura de control que tiene el lenguaje Java es la decisión, y que nos va a permitir bifurcar el flujo de control dependiendo del resultado de una condición. Java cuenta con 2 instrucciones, una que se conoce como if y otra que se conoce como switch. Veamos primero el if. En este caso de if tenemos una condición que, aunque sea compleja, es una condición única y el resultado evalúa a falso o verdadero. En caso que el resultado de if evalúe a verdadero, se ejecuta esta instrucción, o bien puede ser un bloque de instrucciones agrupándolas con llaves. Si el valor de la condición evalúa falso, entonces se aplica la instrucción o bloque de instrucciones después del else. En caso del switch o condición múltiple, se va a tener que tener una variable numérica o carácter, y dependiendo del valor de esta variable, vamos a tener diferentes casos. Los casos no tienen por qué ser secuenciales, pueden ser 10, 4, 3, y después también podemos dar un caso predefinido, que en caso que no se cumpla ninguno de estos, ya vamos a tener el código que se va a ejecutar. Observen que en cada uno de los casos podemos tener una instrucción o un grupo de instrucciones. No se requieren llaves aquí adentro, en esta parte. Ahora vamos con las estructuras de control de iteración. Las instrucciones de iteración nos van a permitir repetir un bloque de instrucciones o una instrucción un número determinado de veces o hasta que se cumple una condición. Tenemos 3 formas: el while, el do while y el for. En estos 3 ejemplos vamos a generar la misma secuencia de números del 0 al 9. Aquí estamos inicializando esta variable cuenta en 0, y mientras la cuenta sea menor que 10, se imprime el valor de cuenta y se le suma 1. En la última suma llega a 10 y por lo tanto la cuenta ya no es menor que 10 sino igual, y por lo tanto la condición se hace falsa y se termina el while. En la instrucción for tenemos una variable que generalmente se inicializa. Aquí es la cuenta, le damos un valor de 0. Tenemos que mientras se cumpla la condición while, es decir, el for es como un while en donde la asignación inicial va dentro de la misma instrucción. Y también al final en esta misma for es el valor que vamos a incrementar, que esto se ejecuta después de que se ejecute la instrucción o bloque de instrucciones. Entonces aquí nos va a dar la secuencia de 9 también. La instrucción do while, como se sabe, vamos a utilizar una condición. Aquí la vamos a utilizar esta variable cuenta. No se requiere que sea una variable necesariamente. La condición puede utilizar otras variables, otros elementos para tomar la decisión. Entonces aquí lo que hace es que el do while primero ejecuta al menos una sola vez la instrucción. Aquí está colocando un 0. Después aquí estamos incrementando en 1 y preguntamos, ¿la cuenta es menor que 10? ¿Sí? Y entonces vuelve a iterar. Y así va a continuar iterando hasta que aquí despliega 9, se incrementa 10 y preguntamos, ¿10 es menor que 10? No. Y por lo tanto se sale el do while. En el lenguaje Java, la cuarta estructura de control es el llamado a funciones, que es cuando se invoca a una función o método desde alguna parte del programa. Entonces aquí en el caso de main, que es la función o método que se ejecuta primero, se está invocando al factorial con un valor de 5. Este factorial se invoca y entonces le pasamos el argumento de 5. Se pregunta que si el valor 5 es menor que 2, y como no es menor que 2 es falso, entonces nos vamos por el else. Y aquí lo que se va a regresar es el 5 multiplicado por el factorial de 5 menos 1, que es 4. Por lo tanto, aquí estamos llamando en forma recursiva a la función factorial, quedando pendiente el retorno del valor de 5, hasta que tengamos el resultado del factorial de 4. Ingresa con el factorial de 4, y entonces aquí está preguntando que si 4 es menor que 2. Como no lo es, va a regresar 4 multiplicado por el factorial de n-1, que es 3. Y así va a continuar. Como están observando, en cada llamado se está utilizando memoria para guardar los retornos pendientes. Si fuera un algoritmo iterativo, no tendríamos que guardar
el retorno, sino que se estaría ejecutando las instrucciones. Solamente se almacenarían las variables y no la información para hacer el retorno. Vamos a continuar así con el 3, luego cuando llegue aquí el 3 por 2, y luego 2 por 1. Y cuando ingrese el 1 en este lugar, es cuando nos dice 1 es menor que 2, claro que sí, y por lo tanto regresamos el valor de 1. Y en el llamado recursivo, cuando invocamos 2 por 1, aquí ya tenemos el valor de 1, se resuelve el problema y nos dice que el factorial de 2 es 2, porque es 2 por 1, y por lo tanto le vamos a regresar ese valor cuando llamamos al factorial de 3 por 2, ¿sí? Que es 2. Entonces 2 lo multiplicamos por 3 y nos da 6. Este resultado 6 es el resultado del factorial de 3 y que el 6 lo vamos a multiplicar por 4, que es 24. Entonces el 24 es el resultado del factorial de 4, que lo multiplicamos por 5, que nos da 120 y por lo tanto el valor que se regresa es de 120. En esta parte de programación Java hemos visto cómo podemos trabajar los datos mediante la declaración de variables y constantes en el lenguaje Java. También estudiamos cómo trabajar los operadores, su precedencia y las 4 estructuras de control que tiene el lenguaje. Entonces, para concluir, quisiera decir que realmente para aprender a programar o para aprender un lenguaje de programación se deben de realizar ejercicios. Aquí se está pidiendo como ejercicio número 1 que se elabore un programa que lee un tipo de dato double, que es una variable C, y que está expresando los grados centígrados y que con esta fórmula lo deben convertir a grados Fahrenheit y presentársela al usuario. En el ejercicio número 2 queremos una variable que lea una velocidad en kilómetros por hora y que la despliegue pero en metros por segundo. Nuestro tercer programa que lee un número entero de 3 cifras y que muestra por separado las cifras de este número. Se sugiere el uso del operador residuo o el porcentaje para que lo practiquen. En este ejercicio número 4 se pide que se desplieguen los números perfectos entre el 1 y el 1000. El quinto programa es el que cuenta el número de palabras en una frase que se escribe como una cadena. El sexto programa es un programa que va a calcular el cociente de dos números enteros y lo que pedimos es que se haga en forma recursiva y en forma iterativa haciendo restas sucesivas. En el ejercicio número 7 se pide un programa para convertir un entero que está escrito en decimal a un número binario y se pide que se haga en forma recursiva y en forma iterativa. El octavo programa nos pide que sumemos dos números enteros en forma recursiva y en forma iterativa. En cada caso se le tiene que ir restando 1 al primer número y al segundo número se le tiene que ir sumando ese número, esa unidad. El noveno programa nos va a calcular el residuo de una división de dos números en forma recursiva iterativa. Observen que este programa número 9 es un complemento para el programa número 6 que calcula el cociente. Ahora en vez del cociente se pide el residuo. El último programa, número 10, es un programa que lee un archivo de texto que contenga palabras y números enteros y se deben mostrar únicamente los números enteros en la pantalla. Si existe un número real o bien combinación de palabras con números, no deben de presentarse, deben omitirse. Ahora lo que nos debemos preguntar es ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy? Y como ya dijimos en las conclusiones, es importante practicar. Entonces la pregunta es ¿por qué debo practicarlo? Muchas gracias, Kazukamati.